Muy bien, chicos, nuestra siguiente presentación tiene que ver con el plan de gestión integral como tal, los componentes y pues obviamente la descripción de cada uno de esos componentes. Es importante entonces, como siempre les menciono, que revisemos la literatura, la legislación y digamos que ampliemos todo lo que se deja en las diapositivas, ya que pues obviamente este trabajo debe ser muy autónomo, muy de parte de ustedes. No he visto participaciones en el foro, así que asumo que no hay dudas. Se van a dar unos puntos adicionales para la actividad número 1 hasta el sábado 23 y 24, perdón, y ninguno ha participado, así que creería pues que no necesitan los puntos. Bien, chicos, entonces continuemos y tengamos en cuenta entonces que existe un plan de gestión integral de residuos hospitalarios y similares, el cual se conoce con el nombre de PEGIR y es digamos que tiene varios componentes. Dentro del componente interno, entonces manejamos varias actividades importantes, entre ellas son 15. ¿Listo? Entonces usted ahí las puede observar en la presentación que encuentra en la pestaña de presentaciones. Y lo primero que debe incluirse en ese plan es la elaboración de un diagnóstico. Ese diagnóstico es tanto ambiental como sanitario. Y empieza entonces con un cuadro similar a este o en la empresa pues lo harán según conveniencia o en la entidad farmacéutica o bueno, donde usted se desempeñe. Y lo primero que debemos tener claridad es en las áreas, ¿cierto? Y esas áreas, pues obviamente aquí yo les estoy dando un ejemplo, es simplemente un ejemplo en donde encontramos una parte odontológica, una farmacia, una parte administrativa, fisioterapia, promoción y prevención y psicología. Entonces, cada uno de ellos, ay, perdónenme, cada uno de ellos pertenece a un grupo, aquí me describen el grupo, me están diciendo, por ejemplo, en cada una de las zonas, cuál es la producción por día. Luego eso se lleva a semanas y trabajan los 7 días de la semana y luego eso se lleva al mes. De acuerdo a eso, yo debo entonces proyectarlo también a 3 meses. ¿Cómo lo hago? Pues si ya tengo el del mes, simplemente multiplico por 3. Y de acuerdo a eso, pues yo hago una operación en promedio de esos últimos 3 meses y así obtengo unos valores de producción mensual de residuos peligrosos, no peligrosos, hospitalarios, lo que me va a describir entonces en dónde clasifico a esa entidad. Entonces, en este caso es un pequeño generador porque produce solo 50,1 kilogramos por mes. Luego, lo siguiente, ya cuantifiqué, ahora debo cualificar, ¿cierto? Entonces debo decir qué tienen mis residuos. Debo revisar la parte de las aguas vertidas, qué contaminantes posiblemente pueda tener, porque recuerde que nosotros también debemos dar, digamos que, criterio de eso. Debemos identificar los impactos ambientales, debemos conocer la situación real. Recuerden que esta es una situación hipotética que la encuentran en la red, pueden buscarla si la desean. ¿Cuáles son las acciones a seguir? Entonces la empresa debe determinar unas acciones, debe tener un programa de seguridad industrial, ¿cierto? Debe tener un documento escrito, ¿cierto? Debe formular ese plan por escrito. En este caso tomamos como ejemplo el de la Unidad de Salud Universidad del Cauca. Ustedes ahí encuentran el link para que lo vean completo. Obviamente en las diapositivas no está completo, pero pues los invito a que lo observe en su 100%. Deben existir unos programas de formación y esos programas de formación deben tener unos objetivos, unos resultados esperados, porque obviamente de acuerdo al diagnóstico que yo hice resultan pues unas cosas por hacer. ¿Cuáles son las acciones a seguir? De nuevo, bueno, la situación, eso ya lo mencionamos, discúlpenme que creo que me quedaron repetidas aquí las diapositivas. Ajá. Debo tener entonces ya una formación específica dirigido al personal y en qué temas. Entonces hay muchos temas. Uno de ellos puede ser bioseguridad. En el aula virtual usted encuentra el documento completo del manual de conductas básicas de bioseguridad o lo busca en la red con este nombre y allí lo encuentra. ¿Qué debo hacer entonces? ¿Cómo debo capacitar a mi personal? ¿Cierto? Debo además entonces tener el archivo de quiénes van a la capacitación porque todo eso me lo va a preguntar el ente que me rige. Conceptos como segregación en la fuente, porque es un concepto bien importante dentro de la gestión como tal. La segregación, qué es, quiénes se encargan de hacerla, cómo la debo hacer según los recipientes, cuáles son las características de los recipientes, y aquí me van contando según los residuos qué tipo de recipiente yo debo usar. Todo esto lo encuentran en la normatividad, obviamente no tan resumido como lo tienen acá, entonces los invito pues a revisar el decreto 1164
porque allí, pues que es el manual de gestión de residuos, allí usted encuentra toda la información relevante. Entonces, lo mismo, características de las bolsas, pictogramas, cómo deben ir etiquetadas, cómo son los recipientes, ¿cierto? Todas las características. Y por último, pues un punto ecológico que lo encontramos ahora en casi todas partes, ¿cierto? Obviamente esto no tiene que ver ya con los residuos hospitalarios, pero dentro de todo el diagnóstico inicial que se hace se debe incluir. Bien, chicos, entonces cualquier duda, por supuesto, a través del foro, del correo electrónico, del aula virtual.